¿Qué es el pecado? Vamos a ver hoy este tema que Jesús aborda en la segunda parte de ejercicios de un curso de milagros y que comprende las lecciones 251 a la 260. Ten en cuenta que para un curso de milagros, el pecado no tiene la misma connotación que con otras enseñanzas religiosas, por ejemplo, con la Biblia. En la Biblia, el pecado sucede, es posible desobedecer a Dios, tiene consecuencias reales y Dios reacciona a todo esto. En un curso de milagros, el pecado se equipara, se hace sinónimo a la idea de la separación proveniente del deseo de ser especial. Y no es algo que haya ocurrido en la realidad, sino es una idea que nuestra mente, con su poder, insiste en hacer real, teniendo entonces aparentes consecuencias y ya no se vive todo este caos en la mente, todo este nivel de demencia, sino que se imagina fuera de ella y se proyecta y fabrica un mundo físico de cuerpos, de tiempo, de distancia, donde aquí las consecuencias del pecado en este nivel sí que las percibimos como reales. Un curso de milagros establece que la creencia en el pecado es algo que debe subsanarse y que no importa que lo percibamos a nivel de los cuerpos, jamás ha estado ahí, sino en la mente. Esto, para decirlo de nuevo, no es una invitación a que descuidemos nuestra vida en el cuerpo y nuestra vida en el mundo. El cuerpo sigue siendo el medio de comunicación por el cual el espíritu nos va enseñando las elecciones que estamos haciendo en la mente y cómo estamos intentando reforzar esta creencia en el pecado o también cómo estamos dando pasos para elegir aceptar la expiación y salir de toda esta locura. Soy José Mandé, te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si sientes que estos vídeos son de utilidad, déjame tus comentarios abajo, compártelos y suscríbete al canal. También, si tienes un poco más de interés acerca de qué actividades hago con un curso de milagros, no te olvides darte una vuelta por mi web, encuentrosconucdm.com. Y como siempre te digo, recuerda hacer una lectura sosegada del material antes de comenzar el trabajo con esta sección. Comencemos pues entonces con la lectura del material. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber, y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. Como vemos, Jesús aquí establece el hecho de que el pecado no es real. Ya lo había comentado en la lección 101, la voluntad de Dios para mí es verdadera felicidad, cuando nos decía todas las desastrosas consecuencias imaginarias que tiene para nuestra experiencia el apoyar la idea de la separación, la idea del pecado y la culpa en la mente, y cómo luego nos hacía practicar dejando todo esto a un lado por instantes, animándonos a permitir que se nos recuerde que el pecado no era real y que no tenía consecuencias. La mente sigue siendo tal como Dios la creó. Esta idea del pecado hace que perdamos de vista este conocimiento y ahora tenemos que sustituirlo. El propósito de los sentidos y el propósito del cuerpo, como nos dirá ahora más abajo en esta misma sección, es podernos dar un sustituto que reemplace al conocimiento y que a la vez refuerce en nuestra mente la idea de la realidad de la separación. Jesús no nos llama pecadores en un curso de milagros, a diferencia de otras tradiciones espirituales. Sencillamente nos dice que estamos locos. La mente, en su demencia, ha elegido sustituir la verdad por ilusiones y ahora ve lo que jamás podrá estar ahí, una separación, un caos en la mente, este campo de batalla entre la cordura, el Espíritu Santo o el ego, y encima se proyecta este campo fuera de ella y ya no nos percibimos sino como cuerpos, donde el campo de batalla en este nivel de los cuerpos ciertamente parece real. Jesús nos dice en un curso de milagros que esto jamás ha podido ocurrir. La voluntad de Dios ya se ha cumplido y que lo único que hace falta es que aceptemos en nuestra mente
que eso es así, ya que nosotros creímos que lo contrario fue posible y que el pecado fue real. Así que es importante que comprendamos, si estamos trabajando con un curso de milagros, que todo lo que percibimos, vemos, cuerpos, no es sino un símbolo que responde al pensamiento en la mente de la creencia en la separación y el deseo de ser autónomo y ser diferente de nuestra fuente. Todo este dolor y todo este caos, entonces ahora no se ve en la mente, y esto es la estrategia del ego, el fabricar el mundo y los cuerpos donde el pecado, las malas acciones, las causas de nuestro dolor y de sufrimiento se ven entonces en un nivel donde en realidad no están, y entonces así no tener que cambiar de mentalidad perpetuando el error en la mente. Jesús, en todo un curso de milagros y en especial en esta serie de ejercicios, nos irá recordando que el pecado es un error, es decir, es corregible porque nunca pudo haber afectado la realidad. Sigamos entonces con la lectura del material. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar, y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo, tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. Es importante ver que un curso de milagros nos enseña poniendo de antemano el tema del propósito, y en esto se diferencia radicalmente de otras enseñanzas espirituales. Nos dice que el cuerpo tiene un propósito, tiene el propósito de luchar, de afanarse. No puede estar tranquilo, no puede sobrevivir sin estar haciendo cosas. Nuestro corazón sigue latiendo, nuestros pulmones siguen respirando, aunque estemos dormidos y aparentemente tranquilos. Y lo mismo sucede psicológica o emocionalmente. El cuerpo es una máquina de fabricar necesidades con el propósito de que perdamos de vista nuestra verdadera identidad, el Cristo. Y así la capacidad de nuestra mente para elegir queda supeditada a un reino de ilusiones donde sus elecciones no son significativas en cuanto a despertar. El cuerpo no es sino la encarnación del deseo de separación y de individualidad, de especialismo de la mente. En un curso de milagros, Jesús nos dice que ninguna de estas relaciones especiales, ni con otros cuerpos, ni con nuestro propio cuerpo, no serán arrebatadas, sino que serán transformadas para que entonces podamos aprender lo que es la verdad, lo que es nuestra identidad, con el mismo medio que hemos diseñado en la locura del pecado para poder olvidar el ser que somos. Nos dice, por ejemplo, Jesús en el texto, en el capítulo 8, lo siguiente. Si usas el cuerpo para atacar, este se convierte en algo perjudicial para ti. Si lo usas con el solo propósito de llegar hasta las mentes de aquellos que creen ser cuerpos para enseñarles a través del mismo cuerpo que eso no es verdad, entenderás el poder de la mente que reside en ti. Si usas el cuerpo con este fin y solo con este fin, no lo podrás usar para atacar. Cuando se usa con el propósito de unir, se convierte en una hermosa lección de comunión que tiene valor hasta que la comunión se consuma. El Espíritu Santo no ve el cuerpo como lo ves tú, porque sabe que la única realidad de cualquier cosa es el servicio que le presta a Dios en favor de la función que Él le asigna. Jesús también en este párrafo hace alusión al poder que tiene nuestra mente para elegir y cambiar entonces de maestro interno para que la ayude a dejar de engañarse a sí misma y dejar de perseguir el propósito de la separación, de la culpa y del pecado del ego. Y entonces nuestros sentidos comenzarán a buscar lo que da fe de la verdad, en lugar de ver los intereses separados, el principio del ego de uno o el otro, o que el ataque nos beneficia de alguna manera. En lugar de toda esta locura, empezaremos a ver los intereses compartidos y empezaremos a percibir que las necesidades reales de nuestros hermanos son las nuestras propias. Sigamos entonces con la lectura de ¿qué es el pecado? El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias, procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba, entre comillas, de que lo que no es real lo es. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final,
y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama, y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre, el odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Jesús habla aquí de ilusiones refiriéndose a las manifestaciones físicas, al mundo de la forma y de los cuerpos. El pecado es la morada de todo esto. No nos estamos dando cuenta que esto no es sino la proyección de una idea alocada que nunca ha abandonado su fuente en la mente, porque las manifestaciones de este mundo ciertamente nuestros cuerpos las atestiguan como reales. Y con esta identificación con el sistema de pensamiento del ego y de la culpa, y por ende con nuestro cuerpo, ahora la vida está supeditada a la muerte, lo atemporal, la eternidad está circunscrita por el tiempo, lo cual Jesús nos dice en el capítulo 27 que es un chiste, porque lo que la eternidad significa es que el tiempo no existe. Pero desde nuestra perspectiva alocada ahora, no podemos sino atestiguar que la vida acaba en la muerte y que la separación es real. Todo esto con el último propósito de resguardar a nuestra mente para no rectificar esta decisión errada, manteniendo entonces en su lugar la barrera del miedo a Dios y de la culpa y de la separación, en donde en realidad se encuentra esta idea que es en la mente. Nos dice Jesús en el capítulo 23, en las leyes del caos, que Dios tiene ahora que aceptar la creencia que su Hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo, entre comillas, que la causó y no sirve de nada recurrir a Él. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Solo la destrucción puede ser el resultado final y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. Por eso Jesús ya nos ha dicho al comienzo de esta lección que el pecado es una idea completamente demencial. Nos enajena de nuestra fuente, nos hace pensar que Dios es miedo y no amor, y erige entonces una serie de defensas en la mente, la culpa, el pecado, el miedo, que hace que toda esta locura se proyecte y se viva donde no está, para asegurarnos entonces una prisión donde la mente no pudiera cambiar de parecer y no pudiera rectificar su decisión equivocada. Y ya Jesús nos decía en el texto, cuando nos empezamos a dar cuenta de todo este blindaje con el que hemos intentado sellar la rectificación en la mente, que solamente un milagro podría ayudarnos, lo cual ciertamente es así. Sigamos entonces con la lectura de esta parte del libro de ejercicios. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a verse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, y que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. Es importante que Jesús nos está dando símiles que nos dicen que esto no es real. Por ejemplo, el pecado parece ser ciertamente aterrador o los sueños de un loco son pavorosos. Son experiencias que mientras las estamos teniendo parecen reales, pero no han alterado para nada nuestra realidad. Este es un curso acerca de causas y no de efectos, y toda la ayuda que Jesús, el Espíritu Santo, nos va brindando mediante los milagros nos acercan al punto de mostrarle a la mente que nada de lo que creemos que ha sucedido es verdad. Ya Jesús nos decía en el libro de ejercicios que solo nos gobiernan las leyes de Dios. Independientemente de que tanto se odie la mente a sí misma por haberse creído la idea del pecado y por estar utilizando el cuerpo como forma de castigarse a sí misma, nada de esto es verdad, nada de esto ha alterado su realidad y puede cambiar de parecer respecto a todo esto, aceptando la expiación para sí misma en el momento en el que así lo decida. Nos dice, por ejemplo, Jesús en el capítulo 30 del texto, la realidad obedece las leyes de Dios y no las reglas que tú mismo estableces. Son sus leyes las que garantizan tu seguridad. Las ilusiones que creas con respecto a ti no obedecen ninguna ley. Parecen danzar por un rato, al compás de las leyes que tú promulgaste para ellas,
mas luego se desploman para no levantarse más. No son más que juguetes, hijo mío, de modo que no lamentes su pérdida. Su danza jamás te brindó felicidad alguna, pero tampoco eran cosas que pudiesen asustarte o mantenerte a salvo si respetaban sus reglas. Las ilusiones no deben ni apreciarse ni atacarse, sino que simplemente se deben considerar como juguetes infantiles sin ningún significado intrínseco. Las apariencias engañan precisamente porque son apariencias y no la realidad. No les prestes atención sea cual sea la forma que adopten. Lo único que hacen es distorsionar la realidad y producir temor debido a que ocultan la verdad. No ataques lo que tú mismo hiciste a fin de ser engañado, pues eso demostraría que has sido engañado. El ataque tiene el poder de hacer que las ilusiones parezcan reales. Y es así, recordando el propósito que todo este montaje cumple para que nuestra mente siga fijada en la idea del pecado y de la culpa como escapatoria a un problema de separación que jamás pudo ocurrir, como nos damos cuenta que podemos hacernos a un lado y confiar cada vez más en nuestro maestro y permitirle, como ya nos dijo en una lección anterior, que la verdad corrija todos los errores en nuestra mente. Leamos entonces finalmente el último párrafo de esta sección. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar estos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Hoy quizás. El pecado no existe, la creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Son juegos peligrosos porque para los cuerpos los pensamientos ciertamente sí son peligrosos. Identificarnos con una idea de decadencia y de muerte no hace sino que experimentemos el ataque como real y la muerte como real. Mas nada de esto ha podido alterar la realidad. Jesús nos está invitando aquí a que depongamos nuestros juegos infantiles, nuestras ideas de ataque, nuestras elecciones en favor del especialismo, no como un sacrificio, sino recordando el propósito que apoyan y eligiendo entonces dar un paso más allá de ellas en dirección hacia la sanación. Nos dice que no hay nada que temer, Dios sigue siendo amor, sigue amando a su Hijo de manera incondicional, pero no desestimes el miedo que tienes en la mente a sanar. Por ejemplo, en el capítulo 4 Jesús nos dice: si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. ¿Hasta cuándo seguiremos jugando este juego del pecado? No es una frase que nos dice para que nos sintamos coaccionados ni culpables, sino para ayudarnos a ver que cada vez que estemos siguiendo una estratagema del ego, lo estamos haciendo con el propósito de ocultar de nuestra conciencia la inocencia, la faz de Cristo, que es justamente la liberación y la felicidad por la que podemos sustituir la alocada meta del ego. Que tengas entonces una buena práctica en esta serie de lecciones y ya nos vemos para la siguiente.